Espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y los cuentapropistas, aquellos agentes de la AFI que, según algunos funcionarios judiciales, trabajaban precisamente por motus propio, no respondían a directivas políticas. Bueno, obviamente una investigación que tiene también en este entramado a otros protagonistas, no solamente el expresidente Mauricio Macri, hemos hablado también del exgobernador Vidal y de Magdalani y Arribas, quienes eran titulares de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Cambiemos. Para hablar de este tema estamos con el abogado de dos ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, con Fernando Sicilia. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se explica esto de que agentes de la AFI, decíamos por motus propios, realizaran este entramado de espionaje? Digo, ¿son cuentapropistas? No, no, claramente que no. Esto solamente se entiende en una resolución totalmente extraña, que pareciera ser a medida y sobre todo teniendo en cuenta que hay 40 querellantes y ninguno de esos 40 querellantes se presentaron a decir Melo y Araque me pidieron dinero. Tampoco se explicaría por qué Melo y Araque quisieran averiguar sobre la vida de la hermana de Macri, el marido y un montón de gente que está presentada en ese lugar. El tema del cuentapropismo realmente es un mal cuento. ¿Por qué? Porque tenemos 4 causas de espionaje ilegal, incluida la del Patria, la podemos desmembrar, en la cual todas las cabezas de la agencia de inteligencia están procesadas, menos en esta, que hablan del cuentapropismo. Entonces digo, si no podemos hablar de un plan sistemático, no sé de qué estamos hablando, y sobre todo cuando vimos el video ese escandaloso de la Gestapo Pro, y que de ese video es cómo le arman la causa al Pata Medina, pero para eso se valían de los agentes rasos, digamos, que cumplían directivas que en principio no eran manifiestamente ilegal, porque la ley de inteligencia permite hacer inteligencia criminal en temas de delitos contra el orden económico y financiero, que sería esto de lavado de activos, por ejemplo, terrorismo, trata de personas, narcotráfico, etc. Fernando, ¿vos crees que en este caso el objetivo es responsabilizarlos únicamente a tus dos asesorados en esta causa y desvincular en todo caso cualquier responsabilidad política? Y sí, esa es la idea. Básicamente, solo en el voto, ¿no?, de la mayoría de Bertuzzi y Llorens, porque el juez Fara mantuvo la figura de la asociación ilícita, mantuvo todas las acusaciones de la violación a la ley de inteligencia, y hay otros que están procesados, pero trataron de compensar, y hay cosas que son escandalosas. Por ejemplo, lo del Legajo 9, lo que eran las escuchas en Ezeiza, que Melo y Araque solo recibieron esa famosa planilla de Excel, pero quienes la confeccionaron están con falta de mérito. Ellos sí respondían órdenes. ¿Por qué? Porque trataron de acomodar, dijeron no lo hagamos tan obvio. Y en ese rompecabezas que armaron, hicieron cosas demasiado obvias y desprolijas. Digo, ni siquiera hablamos que nosotros entendemos que esta causa es totalmente nula, y los jueces también lo dejaron entrever, incluso Fara, en el voto en disidencia, dice, bueno, esta causa tiene ribetes medios escandalosos en los comienzos, en las declaraciones, en los secuestros y manipulación de los teléfonos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por esa vía, pero también recurrimos a la vía casatoria por arbitrariedad y gravedad institucional. Doctor, sí, ordenémonos un poquito. Sí. Usted es abogado de Araque y Melo. Sí. ¿Araque y Melo desde cuándo trabajaban en la AFI? Y ellos comenzaron en el 2016. Araque fueron contratados durante la gestión de Arribas y Magdalani. Exactamente. Bien. ¿Quién los llevó a la AFI? Lo llevó Jorge Sáez. Jorge Sáez, otro policía de la ciudad que tenía una buena relación con Dalmau Pereira. Le dijo, vení a trabajar conmigo porque hacían inteligencia. Es uno de los que están en la mesa de... Donde cortaron Dalmau Pereira, Alan Ruiz y agentes para abajo, digamos. Ahí hicieron. Sí, obviamente, a Magdalani está procesada y le confirmó el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad y abuso de autoridad. A él lo lleva Sáez, y Sáez respondía en esa línea jerárquica de mando, que es muy verticalista en la agencia de inteligencia. ¿A quién respondía? Y a Dalmau Pereira. ¿Y Dalmau Pereira respondía a Magdalani. O sea, en realidad quien más responde a Magdalani, donde está el cambio, es con Alan Ruiz. Que Alan Ruiz supuestamente él se autodenomina como una especie de soldado de Magdalani. De hecho, cada vez que se controvertía algún tipo de orden, decían,
esto me parece que no está bien, decía, no, me lo pide la 8. Y mandaba las capturas de mensaje de WhatsApp donde supuestamente Magdalani le pedía que hagan ciertas tareas. Sí, hasta ahora toda la línea, lo que hemos venido hablando, fueron todos contratados durante la gestión de Rivas y Magdalani y de gente que respondía directamente. ¿Podría haber ocurrido que alguno de estos que hemos nombrado, Araque, Sáez, Dalmau Pereira, que alguno de estos hubiera traicionado la confianza de Rivas y Magdalani y se hubieran jugado por la libre para hacer negocios propios? No, porque nadie en este expediente se presentó diciendo que Melo y Araque le pidieron plata, hicieron algún tipo de negocio, no hay incrementos patrimoniales, si los investigás, no hay incrementos que Melo y patrimoniales. Araque no consiguieron extorsionar gente para hacerse de dinero de ellos. No, porque alguien lo tendría que haber denunciado en todo caso. Pero además, el tema es que justamente ellos hacían inteligencia criminal y en uno de los audios de Alan Ruiz dice que la inteligencia criminal no garpa. Y ahí es cuando empiezan a hacer todas estas tareas que ya toman un tinte más político y es donde Melo y Araque se abren de esta situación, sobre todo con Melo, que le dicen, bueno, vos tenés que cambiar la declaración de Lagarone para que sea arrepentido, para que acuse a los Moyano y llevar detenido a los Moyano. Estamos hablando de la causa Barra Brava Independiente. Ahí es cuando Alan Ruiz corta la relación con Melo, Melo lo denuncia en el juzgado de Ariel Lijo, a Melo nunca lo citan a ratificar, jamás lo citan a ratificar de ese juzgado, pero increíblemente cuando allanan la casa de Alan Ruiz, que encontraron la denuncia que Melo le había efectuado en Comodoro Pi. Sí, alguien de Comodoro Pi les había avisado que Exactamente. tenía la denuncia. Sí, y Melo no había ido a ratificar. De hecho, no fue nunca a ratificar la denuncia. Lo que digo, esto da veracidad, no es que lo dice Melo solamente en su indagatoria, o lo dice a forma de descargo. No, está acreditado. El problema es que nadie, ni en Lomas de Zamora, y ahora tampoco en Comodoro Pi, se preocupó en acreditar esta situación. Para tratar de ordenar, porque la gente estará escuchando Melo, Araque, bueno, nombres que probablemente no conoce o que no nombramos habitualmente en los medios. Melo y Araque son tus defendidos, estamos hablando de dos ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, esto para aclarar de qué estamos hablando. Por otro lado, es imposible no enlazar esto que vos estás contando sobre, bueno, no eran cuentapropistas, respondían a sus superiores, como es lógico. Ahora, ayer la Agencia Federal de Inteligencia presenta toda esta documentación sobre escuchas ilegales en la justicia federal. A esto le sumamos el video de la Gestapo de Vidal. Lo digo de esta manera, se suele citar esta causa, donde se hablaba del armado de causas y había agentes de la AFI sentados en esa mesa. A eso le sumamos, bueno, esta es la causa Mario Bros, pero sabemos el espionaje también a los familiares del submarino Ara San Juan. Digo, había un entramado que excedía a Melo y Araque. Totalmente. Y que excedía precisamente estas causas de manera individual. Mira, la estructura es básicamente, tenés el director, que era Gustavo Arribas, la subdirectora, el jefe de jurídicos de Estéfano, y después tenías la dirección de contrainteligencia. Estéfano estaba en la mesa del Banco de la famosa de la Gestapo Pro, sí, que fue beneficiado también con falta de mérito y fue quien habría confeccionado el informe apócrifo por el cual Magdalani había sido sobreseída en el 2018. En la causa del Patria. Exacto. Toda esa estructura estaba por encima de Melo y Araque. Y realmente creer que toda esa estructura procesada en 3 causas más el video escandaloso que vimos, porque eso sí lo vemos. Lo de Melo y Araque puede ser suposiciones en todo caso. Lo de la Gestapo, pero lo vimos. Y vimos que hubo un plan sistemático para armar causas a opositores políticos. Digo, más allá de si te cae bien o mal el Pata Medina, no se puede utilizar recursos del Estado ilegales, de forma ilegal, para armar causas. Y después utilizar a estas personas que creen que están cumpliendo órdenes legales porque existen las famosas precausas, que ustedes bien lo sabés, Néstor, cuando salieron las escuchas de Parrilli y Cristina, que eran las famosas precausas, ¿no? Esto del vale todo, queda todo secreto, bueno, no encontramos nada, lo hacemos. Entonces, con esa lógica, los agentes no tienen por qué desconfiar que es una orden manifiestamente ilegal. ¿Por qué? Porque tenés toda esa estructura arriba, antes de que llegue la orden. Claro. De hecho, los reglamentos, tanto de policía de la ciudad, como venía Araque, como los mismos de la AFI, ponen como falta grave desobedecer la orden de un superior
excepto que sea manifiestamente ilegal. Le pregunto con la mayor de las franquezas, en la medida en que no afecte a la estrategia de defensa, que es su trabajo, pero queda claro que nadie que esté vinculado con actividades ilegales de la AFI o que haya pasado por la agencia de inteligencia no es ni una carmelita descalza ni una monjita de clausura. Le pregunto concretamente, Melo y Araque o los cuentapropistas, para englobarlos, ¿son perejiles en esta historia? Y yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los teléfonos de Melo y Araque, que vuelvo a decir, fueron manipulados maliciosamente, entiendo yo, en el juzgado donde tramitó originalmente la causa, en el juzgado federal de Lomas, más otro tipo de irregularidades. Digo, se quedaron con qué, con el efecto, con el shock. Digo, hubiesen utilizado el mismo shock. Digo, no veo a nadie detenido, ni a nadie que esté 24/7 como estuvieron Melo y Araque en su momento por el video de la Gestapo Pro. Ellos, ¿qué pasa? Al encontrarse los teléfonos es como que toda esa lógica de mensajes, que algunos fueron sacados de contexto, porque no se pone toda la cadena, uno cuando ingresa a leer todos los mensajes, hay algunos que, digo, si yo selecciono un mensaje en un contexto de 30 mensajes, quizás suena de una forma salida, pero sí, Néstor, Ahora, para mí son perejiles. Vamos a responderte. Ese fallo que dice que fueron cuentapropistas fue apelado y esa apelación fue rechazada. Sí. Es decir que Comodoro Pi, la Cámara Federal, de hecho está blindando ese fallo que dice que fueron los cuentapropistas. Sí, con meras cuestiones técnicas. No, nosotros ahora vamos a recurrir por queja a casación. Digo, sería extraño que no se... Digo, en el caso de mis defendidos, al ser un recurso de la defensa que ya tiene doble conforme tanto el juez de primera instancia como la Cámara lo ha ratificado, yo voy por arbitrariedad porque es totalmente arbitrario este fallo y vuelvo a decir, citando las otras cosas. Y en el caso de las querellas, tampoco se les concedió el recurso de casación y revocó la resolución anterior. Digo, no solo se está blindando, se está tratando de que se abre esa vía, esa instancia para demostrar la arbitrariedad con la que se manejó la Cámara. Y de hecho en el Patria están procesados Magdalena y Arribas. ¿Qué va a decir la Sala Cuarta ahora de casación? Ahora, doctor, el objetivo de su defensa, el objetivo de máxima, y de acuerdo a lo que usted decía de sus palabras, es tratar de definir quiénes idearon este plan sistemático de espionaje ilegal y quiénes lo ejecutaron dando órdenes a, entre otros agentes, Melo y Araque. Exactamente, es que eso para mí está acreditado con el resto de las causas. Digo, uno tiene que apelar a la regla de la lógica y la experiencia. Digo, si vos en 4 causas tenés procesadas a las cabezas de la AFI y no tenés procesados agentes que cumplieron órdenes que no fueron manifiestamente ilegales, realmente esto no puede escapar esa lógica. Digo, y ahí es donde nosotros nos agraviamos y decimos, realmente a veces uno siente que lo están cargando con la resolución judicial, que aparte es totalmente contradictoria. Para que se entienda, no se puede estar embarazado en 3 expedientes, sino embarazado en el otro siendo la misma persona. Sí. O estás o no estás. A mí la pregunta es para los dos y desde alguien que no tiene conocimiento de cómo son los trámites judiciales y supongo que le pasa también a la gente del otro lado. ¿No hay un criterio de unificar estas causas teniendo en cuenta que en todas estamos hablando de espionaje ilegal? Porque sigo pensando y sumo las subdelegaciones de la AFI que se instalaron en la provincia de Buenos Aires, que indican la ubicación se determinó entre el procurador de la Corte Contegrán y la exgobernadora María Eugenia Vidal. Digo, ahí claramente hay decisiones políticas. Sí, las decisiones políticas son estas, a veces se hacen estos forum shopping. Para mí las causas de espionaje tienen que tramitar en un solo expediente, porque ahí vamos a hablar de un plan sistemático, porque si vamos a hablar de 4 expedientes separados, obviamente no vas a poder demostrar un plan sistemático. Para mí, nos guste o no, tiene que tramitar en un solo expediente, tiene que tramitar en Comodoro Pi. Ahora después, la opinión que nos merezca los jueces de Comodoro Pi y la justicia en general, que juegan a la política y en el medio de personas, realmente ahí es otra discusión. Digo, pero para mí sí coincido que tiene que haber un solo expediente, una mega causa sobre este espionaje ilegal. ¿Por qué? Porque podés tener justamente lo que decía Néstor, tener resoluciones contradictorias. Imaginemos, ¿no? Bueno, ahora la del proyecto AMBA pasó a Comodoro Pi. Imaginemos, no sé, vamos a poner otra, la de la Gestapo Pro que está en La Plata, quedan sobreseídos y acá quedan procesados, o viceversa. Tenemos un escándalo jurídico, porque por el mismo objeto procesal tenemos 2 decisiones contradictorias. En todas las películas de espías de Hollywood que vemos, siempre suele pasar que cuando descubren al espía, los jefes dicen, a este no lo conocemos. ¿Les pasó eso? Y más o menos, fue casi así. Salvo que, como te digo, Alan Ruiz tenía la denuncia, estaban los audios de Alan Ruiz, salió a la luz cómo Alan Ruiz se jactaba de armar causas junto con el juez Villena. Ellos pueden demostrar que recibían órdenes. Totalmente. Están todos los mensajes de sus superiores.
Bien, vamos a seguir este tema porque vamos a seguir este tema, son muchas las causas, digo, a veces se genera cierta confusión, pero para ordenar, bueno, en este caso hablamos de, en particular, las causas contra Areque y contra Melo, dos ex agentes de la AFI que, según la justicia, trabajaban de manera individual, a cuentapropistas, así se lo llamó. Bueno, veremos cómo sigue. Hay un detalle final, aún cuando fueran cuentapropistas, vamos a suponer que es todo cierto, aún cuando fueran cuentapropistas, la estructura vertical de la AFI hace que la responsabilidad esté en la cabeza del que lo que hace el de abajo, el responsable ese que está arriba, aun cuando el de abajo hubiera sido un cuentapropista, porque si no, si hay alguien que pueda fungir como cuentapropista y la cabeza no lo supo, la inteligencia en Argentina estuvo en manos de un imbécil. Y otro dato, Néstor, para sumar, que es lo último que conocimos sobre la Agencia Federal de Inteligencia, y lo reitero, es todos los registros que presentó ayer Cristina Camaño, la interventora en la AFI, bueno, registros de escuchas que estaban desvinculados absolutamente con causas judiciales en las que estos testimonios o estos registros pudieran servir para precisamente estos trámites. Perdón, una declaración no le saco más tiempo. Todo lo que se reputa como ilegal, a quienes supuestamente le realizaron inteligencia ilegal, está todo reforzado por la causa judicial del G20 que aprobó Villena, como lo de Segovia, del famoso informe 8049. Entonces, ¿cómo me vas a reputar algo ilegal que la misma AFI justamente ordenó y que después ese informe se reputa como falso? Evidentemente, las jerarquías sabían que tenían que cubrirse de alguna forma. Entonces, si las jerarquías sabían que tenían que cubrirse de una forma, ¿cómo los escalafones más inferiores van a saber que eso es ilegal? Que vuelvo a decir, estaba avalado por una orden judicial, por la causa del G20 y de Segovia, aprobado por el juez Federico Villena. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Seguimos con más información de esta manera.